con nuestra moneda Zoe Cash. ¡A por todo! With over 19,000 cryptocurrencies in the world, the only way one can survive is to stand out. Entonces, en su visión era tener la propia moneda. Esta fue como la visión de la Zoe Cash. Leonardo Cositorto, the ultimate salesman, was born for this. He was on news shows, he was giving interviews, he was non-stop putting himself out there to sell his product. Para generar riqueza hay que planificarlo, para generar pobreza no hay que planificar nada. He makes grand plans to catapult his cryptocurrency to success. Nos estaban diciendo que dentro de un par de años el dinero ya iba a desaparecer y iban a hacer todo cripto. Dije, wow. They started to tell people that these coins were going to be tied to a gram of gold. Un gramo, una moneda. Un gramo, una moneda. Un gramo, una moneda. Cómo brilla el material, ¿ves? But is this ambitious sales pitch a step too far? You just don't arrive somewhere with a pickup truck and a couple of shovels and start digging out gold. That's just not real. You started to see the scope of the operation and the scope of the damage done, and the plot started to unravel. Crypto is the new Wild West. North Korea's operatives, using keyboards rather than guns, have become the world's leading bank robbers. A magnet for crime and for revolution. Placed on the FBI's top 10 most wanted list. A playground for outlaws and visionaries. A man who's made a in cryptocurrency running for president. But can anyone truly control cryptocurrency? Only a few dare to try. Ever since money was first invented, nearly 5,000 years ago, it has been controlled by kings, queens, and politicians, until cryptocurrency. Now, anyone who wants to can literally make their own money. As far as making a cryptocurrency goes, it's an extremely simple process that even somebody that is brand new to cryptocurrency viably could understand how to do in under a day. So this is Bitbon, one of several websites that you could go onto if you wanted to make your own coin. We're going to make Vice Coin. We're going to go with a supply of 10 Vice Coins. And after that, it is simply a matter of hitting Create Token, and then you have your own token. There are untold tens of thousands, hypothetically, when it comes to the amount of cryptocurrencies in circulation. But only a few coins make it to the top. For a cryptocurrency to be successful, it needs to be used. And for it to be used, it needs to be known. There was this loud, boisterous salesman, Leonardo Cositorto, and his crew of acolytes, of people running around him. They were everywhere in the media. You couldn't get away from Generación Zoe. Leonardo Cositorto sets up Generation Zoe in 2020 as an education and investment company. But it's his launch of the Zoe Cash cryptocurrency the following year that propels the company to new heights. Dentro de la actualidad no hay muchos líderes carismáticos como él, porque realmente cuando yo entré éramos 8.000 personas y terminamos antes de fin de año siendo 100.000 personas la comunidad a nivel, digamos, internacional. Todo lo que toca es el rey Midas, todo lo que toca lo transforma en oro. Ahí, dale, bueno, Marco. En el 2018 hay una explosión de lo que serían las criptos y yo veo como algunas compañías crecen de manera exponencial. A partir de ahí viene el momento de la inspiración donde yo construyo mi propio producto. Zoe, que significa en griego vida, sobrenatural, vida abundante, vida eterna. Terminamos definiendo que sea la Zoe Cash. Even though creating a coin can be simple, Leonardo brings in an expert to make sure his Zoe Cash idea really takes off. Cositorto llegó a mí por un tercero. Ellos sabían que nosotros programábamos criptomonedas y nos ofrecimos a lanzar Zoe Cash. But in Colombia, being a cryptocurrency developer can make you a target.
so Carlos wants to remain anonymous. Sino que todo el mundo quiere lanzar una criptomoneda y hacerse rico lanzándola mañana. Entonces, generalmente recogen el dinero, venden la criptomoneda y anulan el proyecto y salen corriendo. Pero el objetivo nuestro en todo el tiempo era que las personas la conserven, la usen y que la moneda llegue primero a $1 y después muchísimo más, así como el Ethereum. Entonces fue un proyecto que tuvo una visión de ser grande. Creamos las reglas, imprimimos los contratos para que puedan intercambiar, depositar y la misma generación empezó a darle uso propio. Vamos a por todo con nuestra moneda Zoe Cash. ¡A por todo! Leonardo has a ready-made market for Zoe Cash, thanks to the success of Generation Zoe. Creo que lo más valioso que tiene Generación Zoe es su comunidad. Como te comenté, él empieza con estos cursos, con estas formaciones y se empieza a armar en un momento posterior a eso también aparecieron como la posibilidad de hacer inversiones. Zoe members who invest money are promised monthly returns at incredible rates. En realidad Zoe me lo presentó una persona, una amiga. Me proponían una inversión en dólares y un 7.5%. Yo llegué a invertir en el mes de septiembre más o menos $3.000. Y realmente la expansión fue impresionante. Teníamos 73 sucursales a nivel mundial, un equipo de gente profesional que trabajaba en cada uno de los países. Nosotros crecíamos en el 2021, crecimos un 8.000%. But it's Zoe Cash that holds the key to real money-making potential. En ese interín sale la Zoe Cash. Aparte ellos lo contaban como que la cripto uno podía comprarlo a un precio y uno se podía hacer millonario de la noche a la mañana porque podía subir, porque el mercado. Y nos estaban diciendo que dentro de un par de años el dinero ya iba a desaparecer y iban a hacer todo cripto. Dije, wow. The complexity in this is to try to understand that although the coins exist and they can move from one place to another, that in itself doesn't mean that they have any sort of value. Zoe Cash debuts low, at just 5 cents a coin. To boost the value of cryptocurrency, you need to create demand. This is where Leonardo's sales skills come into their own. Que bien sabemos que una criptomoneda vale por la usabilidad y por la cantidad, obviamente, de usuarios. In a bid to increase demand for Zoe Cash, Leonardo quickly launches a series of Zoe-branded businesses. Estábamos abriendo concesionarias, restaurantes, tiendas, negocios, hasta restaurantes vegetarianos teníamos, hamburgueserías. La verdad se los recomiendo mucho acá, Zoe Burger, vengan a comer. Le hemos creado todo un ecosistema para que la gente pueda consumir y usar nuestra criptomoneda y tenga mayor valor, generar riqueza. Its appearance of many companies existing was giving an impression that this new cryptocurrency was going to be broadly used around the world and it was going to raise in value a lot in a very short period of time. They were promised huge returns and people just bought, people just believed. The 5 main bank accounts in Generación Zoe moved around 800 million pesos in 2021. Primero pensé, digo, wow, ¿cómo puede caer hoy, no? Que la verdad todo fue un engaño. Leonardo Cositorto's DIY crypto Zoe Cash is catching on. And the more noise he makes about it, the more he stands to gain. Leonardo Cositorto, él es creador de Generación Zoe. He was on news shows, he was giving interviews. He was non-stop putting himself out there to sell his product. Hay muchas personas, digamos, del medio que están poniendo la cara. No puede ser que no hayan averiguado como para sacarlo al aire. No puede haber una truchada acá. Leonardo has another stroke of marketing genius and ties Zoe Cash to football, Argentina's favorite pastime, by striking a sponsorship deal with a local team. He even promises to pay players bonuses with Zoe Cash. Mañana o pasado mañana les acercamos la billetera, la criptomoneda, tienen ahí
No, lo tengo en modo ahorro, la criptomoneda. Quiero sumar más para poder comprarme ya una buena guante, botines, ropa. Football was just another dish in the menu that they used to promote Zoe Cash. Someone that sees that on national television in a football game probably would be more comfortable in investing with them if they see the Zoe Cash icon in the shirt of the players. Zoe Cash gains traction, and by the end of 2021, Leonardo Cositorto has built an empire, something he would have never dreamt possible in his youth. Nosotros nos casamos en el mes por el civil en abril del año 2001. Finalmente vino Santi en el año 2005. Esta foto que en broma decíamos los pelados, pequeño cloncito de Leo. O sea, era muy difícil a Leo sacarlo para descansar, porque todos los viajes que hacía Leo, el 90% siempre fueron por trabajo, la gran mayoría. Mi padre sí era un vendedor, obviamente tenaz, y él me transmite a mí un montón de, digamos, de maneras de comunicarse, de vender, de cerrar una venta. Leonardo's father ran a successful publishing business, but it collapsed during an economic downturn. Hizo que tenía un montón de stock de libros y entonces decidió llevarlo a Leonardo a acompañarlo a vender. Y hacían como venta de casa en casa. Sí, era un chico con mucha timidez, además con dislexia, y eso me ayudó a quitarme la timidez. Me profesionalizo en el arte de la venta. Although Zoe Cash is slowly increasing in value, Leonardo wants to guarantee its success, and his sales skills lead him to the ultimate publicity stunt. Entonces tenía un dinero y le pregunté a un chico de la oficina de Núñez qué podía hacer con ese dinero. Entonces me dice, mira, Normi, haceme caso, la Zoe Cash te va a hacer millonaria. Zoe Cash va a estar realmente sostenido por oro. Una Zoe Cash, 1 gramo de oro. 1 gramo, una moneda. 1 gramo, una moneda. 1 gramo, una moneda. In a bold claim, Leonardo tells people he has bought 2 gold mines so he can back his cryptocurrency. Ayer hicimos el segundo pago de la mina de oro, que son 2 ya. Y ahora vamos a empezar a extraer el oro. Y cuando la moneda reviente a $50 el valor y vos ahora la recibís a 0.15, multiplicaste tu dinero por 300 veces. 300 veces. Zoe Cash doubles in value, and by January 2022, a token that was worth 15 cents is now worth 30 cents. The great marketing plan appears to be working. Ya teníamos 37.000 billeteras a nivel mundial, llegamos a 21 países, pero por supuesto nuestra visión era seguir creciendo. But as Leonardo celebrates the rise of Zoe Cash, the gold-backed coin catches the attention of the crypto watchdog organization Bitcoin Argentina. We could see from miles away this was a scam. There were many red flags. The last straw was they were going to back this cryptocurrency to 1 gram of gold. And how do we know that that was not true? Because at least in Argentina, you cannot own mine of gold. And all of these images and all of these narratives around the gold mines were just flat out crazy. There's actually a cryptocurrency, Pax Gold, that's backed by gold that is in vaults, and you could verify that on the blockchain. Unfortunately, there has been quite a lot of fraud that's very common in investment scams, where they'll say, well, this is gold-backed or this is oil-backed. So verification is absolutely critical. Cómo brilla el material, ¿ves? No sé si se alcanza a ver en el video. Todo ese brillito. You just don't arrive somewhere with a pickup truck and a couple of shovels and start digging out gold. That's just not real. Habíamos recibido un llamado anónimo que nos había alertado sobre una posible estafa, que era realmente lo que ellos ofrecían impensable o inviable. Whilst the Zoe empire is going strong, the first complaints start to come in. People aren't receiving the returns they've been promised. And in the Córdoba province, law enforcement is taking action, led by the city's top prosecutor. Y a partir de las denuncias que se recibieron, se procedió a los allanamientos, y cuando nosotros allanamos, lamentablemente había sido advertido los allanamientos, por lo que no pudimos encontrar a los culpables.
When the justice system said there is a crime here and we're going to investigate it, you started to see the scope of the operation and the plot started to unravel. Now under investigation, Leonardo Cositorto is conveniently out of the country on extended business trips at the start of 2022. Is he on the run? Not according to his employees. En Colombia, sí, en México, en España, porque ahora inclusive tienen una convención. Entonces, o sea, él no está de viaje de alguna manera huyendo de la justicia, sino ya lo tenía en un cronograma. Tal cual. Meanwhile, the prosecutor and her team continue to gather evidence of fraud. Se han realizado más de 50 allanamientos, lo cual tenemos muchísimo material secuestrado, tablets, hay un montón de tablets, celulares también, computadoras, lo que eran se podía ver acá en estas computadoras las blockchain con las cuales ellos operaban y con las que tenían sus monedas virtuales. Bueno, acá tenemos todo lo que es la organización de Zoe como cabecillas y las otras personas que trabajaban en las distintas sucursales. Acá tenemos las distintas empresas con las cuales operó Generación Zoe y todas sus sociedades. The prosecutor's office exposes the Zoe empire for what it is, a house of cards. All the businesses created to accept and boost Zoe Cash are just smoke and mirrors. All these little companies were just shells. Just paper companies that didn't even have a bank account. They were just taking pictures for Instagram and social media, and they were publishing that all around the place. This appearance of legitimate business is very important because you want people to actually, invest and to feel the famous FOMO, right? The fear of missing out. The thing is that feeling that they had was fabricated, was specifically designed to try to get people into investing their money in the scheme. The investigation into Generation Zoe reveals that most of the money people invested is in fact lining executive pockets. Acá tenemos lo que es las cuentas bancarias de ellos. Claramente acá se puede ver que la mayoría del dinero fue derivado a sus propios familiares. No existió inversión, sino que fueron destinado a los familiares de ellos mismos. A nivel mundial podemos estimar que la estafa ronda entre los 80 y 120 millones de dólares. They issued a warrant for his arrest. Everything just burst. La información nos lleva directamente a abrir el programa para hablar del caso Zoe. Leonardo Cositorto, que se le investiga por ser el líder, en principio, de una asociación ilícita y por los delitos de estafa. Entonces mi marido fue con mi hija, la oficina central en Núñez. Pero era más de 10 cuadras de cola. Mi marido me mandó una foto, me dice, Norma, no sé qué está pasando, pero hay gente, se están quejando. The reports that Zoe is a scam spark panic amongst members. I called for a team to go to the main Generación Zoe office, and it was full of angry creditors storming the gates, trying to get in, trying to get their money. It was a mob scene. Vengo escuchando Sanata hace un montón. ¿Entendés? Están sanateando y sanateando a la gente. Yo invertí mi plata ahorrada, de laburo, de sudor. Yo quiero que me den mi plata, nada más. Leonardo Cositorto faces separate charges from Cordoba and Bitcoin Argentina. Trust in Zoe continues to fall, and the whole business starts to crumble. En ningún momento nosotros creamos una empresa, entre comillas, como le llaman acá en Argentina, una asociación ilícita, delictiva, criminal, coercitiva. Todo lo contrario, pusimos hasta la última moneda para sostener el proyecto y el ataque que estábamos teniendo de los medios argentinos. En ese contexto, la Zoe Cash también como moneda se desvaloriza. What ended up happening in January is that people started noticing that this was probably a scam. Then the price starts crashing down to zero because nobody wants that, because it has absolutely no type of use. By April 2022, law enforcement efforts to hunt down Leonardo lead to the Dominican Republic, but his exact whereabouts are unknown. Nosotros teníamos personal, tanto nuestro como personal de Interpol, que todo el tiempo miraba los Zoom que Cositorto iba haciendo noche a noche y poder encontrar esas locaciones que claramente él alquilaba. Even though he's a wanted man, he still speaks daily to his remaining supporters via live video. Cositorto did his broadcasts mostly from
almost blank rooms with white walls. But he did occasionally slip up. Bueno, equipo, me veo ante la necesidad de hacer este video, mostrarles incluso para que terminen de darse cuenta que donde yo estoy no tiene nada que ver con Cartagena de Indias, que no soy tan imbécil y tan idiota, para que no me subestimen, que no voy a estar en un lugar que me van a ubicar tan fácil. Y además, but every frame provides a potential clue to the experienced fugitive hunters. Donde la nueva locación estaba muy claro que tenía características muy, sobre todo de surf, de una zona muy de playa. By trawling through accommodation booking websites, Juliana's team is able to identify his exact location. Y inmediatamente República Dominicana procedió y encontrando al señor Cositorto y procediendo a su detención. ¿Extrañas de afuera? Más que nada no tener contacto con las redes, con el teléfono, es una locura. Imagínate, yo manejaba 4 teléfonos a la vez. Todavía a veces me levanto y busco el celular. Yo creo en Leonardo Cositorto y creo en su inocencia. Y yo también creo que hubo personas de la política que quisieron sacarlo a él del juego. Porque saben que, hasta me atrevo a decir, que sabían que él perfectamente podía llegar hasta ser presidente de una nación. En ningún momento yo busqué un beneficio personal propio. Si hubiese sido así, yo me podría haber ido a Tailandia con una billetera digital y quedarme allá tomando sol. Creo que me dejé llevar por Zoe, y después me dejé llevar por Leonardo. Y a mí hoy por hoy yo te digo que yo tengo desconfianza en todo. Zoe Cash, I don't think it will ever come back because it's not something that could be trusted. It's basically another dead cryptocurrency.